el pasado sábado 26 de septiembre se cumplió el primer aniversario de un hecho atroz, el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de otras 6 personas esa noche. Desde un inicio, estos acontecimientos sacudieron al país entero y durante los últimos 12 meses la evolución del caso ha generado controversia. Recientemente, el reporte presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado mucho de qué hablar al cuestionar la versión oficial de los hechos. Si bien muchos defienden el reporte, también tiene sus críticos. Incluso hay quien argumenta que el grupo debe dejar el caso, como por ejemplo la Asociación Alto al Secuestro que preside Isabel Miranda de Wallace. Para platicar del caso Ayotzinapa en general y en particular de si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes debe o no dejar este caso, nos acompañan precisamente Isabel Miranda de Wallace y Denise Dresser. Isabel, bienvenida, buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches, Denise. Denise, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Si les parece, entremos directamente a este tema de un posible conflicto de interés y de ser el caso de si esa es razón suficiente para que deje este grupo el caso. De acuerdo. Isabel, ¿por qué no nos dices cuáles son tus argumentos? Claro, gracias. Ahorita... Pues primero que nada, Javier, muchas gracias a ti, Denise, por permitirme este intercambio de ideas, porque creo que eso va a enriquecer la opinión del público. Y siento mucho desilusionar a aquellos que piensan que vamos a tener una discusión entre mujeres, como lo decían en tweet, porque creo que esto es muchísimo más serio y trascendente que una discrepancia de opinión. Aquí lo importante es que la gente entienda que hay 43 personas que fueron secuestradas, es lo que dice un juez, y que además lo importante es llegar a la verdad. Y entre más tiempo tardemos en llegar a esta verdad, más pruebas estamos perdiendo y menos viable va a ser poder llegar a la verdad. Entonces, decirle a toda la gente que indudablemente que estamos porque se sepa la verdad, no estamos en favor de la versión ni de PGR ni de los expertos, porque ambas, desde mi punto de vista, las conozco y las he analizado, ambas tienen todavía algunos aspectos que tendremos que ir explorando para poder llegar a la verdad. Pero también me da mucho gusto poder intercambiar estas ideas con Denise, que es una politóloga muy reconocida y una gente inteligente que, como ella dice, tiene honestidad intelectual y que después de que nosotros mostremos por qué decimos que hay conflicto de interés, bueno, pues esto se puede ir aclarando. En primer lugar, déjame decirte que igual que cualquier institución, la CID tiene reglas. Y una de las primeras reglas es el artículo 3 de la Convención Interamericana, en la que habla que las normas deberán de estar orientadas para prevenir conflictos de interés, y aquí me permito por si quieren consultarla. Pero el párrafo 17, el artículo 17, párrafo 2, inciso A, textualmente dice: los miembros de la comisión no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la comisión en los siguientes casos. 1, si fuesen nacionales del Estado objeto de consideración general o específica. Es decir, al ser el señor Emilio Álvarez y Casa connacional nuestro, no podría conocer en estricto sentido él, no la CID. La CID, por supuesto, que tiene todas las competencias para hacerlo. Pero además también hay otro que es también muy importante. Todo funcionario deberá de suscribir la siguiente declaración: declaro que no tengo vinculación alguna que pueda entrañar conflicto con el desempeño correcto de mis obligaciones. ¿Y cuál sería aquí el conflicto, indudablemente, de sus obligaciones? Que él no reveló, y aquí lo dice el artículo 2, dice: revelará a la comisión cualquier interés que pueda ser considerado como conflicto en su participación. Okay, ahora permíteme nada más concluir el conflicto, sí, Denise, y con mucho gusto, aterrizamos mira, aquí está, y traje esta tablita que creo va a ser muy ilustrativa, en la que en este caso Emilio Álvarez y Casa tiene un conflicto político, y tiene el conflicto político porque él ha utilizado el cargo para buscar precisamente también posiciones políticas dentro del país. Recordemos que él fue aspirante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, propuesto por el PRD,
Pero ahora también, curiosamente, en la Cámara de Diputados, también este mismo partido le propone que él mismo sea el fiscal del caso Ayotzinapa. Aquí ya tenemos un conflicto político precisamente por la liga con este partido. Pero más aún, aparte esta es toda la parte técnica que yo expliqué, aquí viene de dónde provienen los recursos de las organizaciones que están ligadas a Emilio Álvarez y Casa. Una de ellas, indudablemente, es el Agustín Pro, que está fondeado por el Open Society, igual que también a Tlachonayan, y que además estuvo ligado por ser su primer visitador en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Curiosamente pide una medida cautelar y de manera casi inmediata se la dan. Y yo pregunto, ¿así han atendido a las otras personas que han acudido a la comisión estando Emilio Álvarez y Casa? ¿No ha sido así? Aquí les presentaré una prueba de un caso que también nosotros estamos defendiendo, en el cual después de casi un año no hemos recibido respuesta. Este es el verdadero conflicto que tiene de intereses Emilio Álvarez y Casa. Okay. A ver si entendí bien, nada más para resumir rapidísimo, pero para el público. Okay. ¿Sí? Creo que el argumento aquí es que hay una serie de reglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que un nacional no puede participar en temas que tienen que ver con su propio país. Y dos, que todos los involucrados deben de revelar cualquier posibles vínculos que podrían generar conflictos de interés y que en este caso, argumentas, no fueron revelados. Okay. Yo pedí este debate por varias razones. Respeto tu trabajo, tu labor como activista, pero creo que tu posicionamiento público en este tema tiene 4 errores fundamentales. Primero, argumentar que el reporte del grupo interdisciplinario no es profesional y que no es científico es un error. Segundo, argumentar que hay un posible conflicto de interés en el caso de Emilio Álvarez y Casa, segundo error. Tercer error, tu petición de que el grupo interdisciplinario salga del país. Y cuarto, tu declaración de que tenemos nosotros la capacidad institucional para lidiar con nuestros propios problemas y que además ese es un tema de secuestro y no desaparición forzada. Quisiste empezar por el tema de conflicto de interés, que me parece, de hecho, el menos relevante. Me parece el que más intenta confundir a la opinión pública. Y si yo pedí este debate fue por estas 4 razones, por estos 4 errores, pero además porque estas 2 manos las metería al fuego cualquier día de la semana, de cualquier año, por Emilio Álvarez y Casa. Me parece uno de los mexicanos más honorables, decentes e íntegros que conozco. Y no voy a permitir que lo difamen, porque esto es una difamación y es no entender las reglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emilio Álvarez y Casa es un funcionario administrativo de la Comisión, lo cual implica que no tiene ni voz ni voto. No participa en las decisiones políticas, no participa en el nombramiento de los comisionados, no participa en las investigaciones. Y además hay que entender algo que es muy claro. El grupo interdisciplinario de expertos es autónomo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene autonomía legal, procesal, en todo sentido, por la forma en la que se creó. Además, fue creado por una petición expresa del Estado mexicano, sí, producto de una medida cautelar, pero eso está vinculado con cómo opera el derecho internacional y convenios que México ha suscrito. Y te puedo dar ejemplos, conozco el caso claramente de un sobreviviente de Apatzingán al cual la comisión le dio medidas cautelares en menos de 15 días. O sea, hay otros ejemplos de medidas cautelares muy rápidas. Volviendo al conflicto de interés, tiene un papel administrativo. Tú sacas aquí que como fue contendiente para ser miembro de la Comisión de Derechos Humanos, que eso lo inhabilita para ser funcionario internacional, que tiene intereses en Guerrero. ¿Cuáles intereses en Guerrero? ¿Que tenía una relación con Mario Patrón que representa a las víctimas? Bueno, yo también podría decirte, tu colaborador Samuel González Ruiz trabajó en la PGR, lo cual te debería inhabilitar a ti por conflicto de interés para hacer pronunciamientos sobre la PGR. No, Denise, porque tiene facultad de 2 años, nada más para impedir en opinar asuntos de la PGR. Él tiene 10 años de no trabajar en la PGR, o 12. Permíteme.
Ustedes acusaron a un miembro del grupo interdisciplinario, a Francisco Cox, de haber recibido pagos de organizaciones de la sociedad civil. El último pago que recibió Francisco Cox fue por trabajar con Human Rights Watch en el año 2000, cuando estuvo involucrado en Nueva York en el caso de la extradición de Pinochet. Para CEGIL trabajó de manera gratuita. A las otras organizaciones que mencionas, a quienes también trataron ustedes de manchar la reputación de los 5 expertos, no conocen a CENCOS y han conocido a las otras organizaciones por el trabajo que han realizado en el caso de Ayotzinapa. Entonces, me parece que no es entender ni las reglas de la Comisión Interamericana, ni entender lo que es el conflicto de interés y tratar de desacreditar a Emilio Álvarez y Casa para desacreditar así el trabajo que ha estado haciendo el grupo interdisciplinario de expertos, que ha provisto lo que a mi juicio es el documento más profesional, más imparcial que se ha publicado sobre un tema de esta índole en el país en mi carrera como politólogo. Ahorita, si quieren, hablamos del contenido de eso, pero regresemos al tema de conflicto de interés. Claro, a mí me gustaría, Denise, el tema de secuestro no es una opinión mía. Hay 55 órdenes de aprehensión de un juez que dice que es secuestro. Entonces, es hacerle un uso político, decir que fue desaparición forzada por el Estado. A ver, un uso político. Pero es que estamos saltando otro tema. Estamos saltando otro tema. Pero es que sí es secuestro porque lo dijo un juez. Número 2, el tema de los expertos es, si aquí está contaminado el tema, porque ahí están las leyes, no las inventé yo, por eso traje cada artículo para que lo leas. Pero además, permíteme, Denise, más allá de eso, claro que está vinculado este tema, y tú que tanto criticas, y qué bueno que lo haces, cuando hay conflictos de intereses, tú dime cómo alguien que está ligado al mismo partido, donde sucedió el tema de Abarca, que es del PRD, y el tema de Ángela Aguirre, ¿cómo no va a haber un conflicto de interés? Aquí y en China hay un conflicto de interés, indudablemente. Emilio Álvarez y Casa no está ligado a ningún partido en México. Nunca ha sido militante, nunca ha sido candidato. Bueno, ya nada más quiero que me digas por qué nunca lo ha propuesto ningún otro partido para ningún cargo, solo el PRD, Denise. Esa es una. Y la otra, claro que desde el momento en que haber sido candidata del PAN no genera toda una serie de conflictos de interés con respecto a tu apreciación del sistema político. Yo no tengo tratos con el PAN, nunca he pertenecido al PAN. Dame tu definición de conflicto de interés. Cuando alguien tiene un interés específico en que resuelvan algo de determinada manera. Perdóname, pero esa no es la definición de la ciencia política con respecto al conflicto de interés. Para mí, como ciudadana, el hecho de que Emilio Álvarez y Casa... Pues invéntate la definición de conflicto de interés, entonces. Ya te la inventé. No la podemos usar. Aquí está. Ese es un cartelito que tú hiciste con la intención de desacreditar a Emilio Álvarez y Casa. Aquí están las leyes. ¿Pero qué dices del argumento de que él es un funcionario administrativo? Que no tiene voz ni voto. Yo nada más quiero que me digas, Javier, quién escogió al grupo. Emilio Álvarez y Casa. ¿Quién dictó las medidas cautelares? Emilio Álvarez y Casa, por medio de la CID. Curiosamente, después de que dictan las medidas cautelares, que a propósito te quiero decir están mal dictadas, el señor pone que las medidas cautelares son para el Estado de México y no para el Estado mexicano. Entonces hay que pedirle a Erubiel Ávila que tenga esta definición de Estado de México, ¿verdad? Porque él es el que las debería de poner. Aquí está. Isabel, estás tratando tan solo de ensuciar las aguas. Leamos aquí cómo sucedió. Aquí dice Estado de México en lugar de Estado mexicano. Bueno, también quiero, aprovechando, pues decirte que tu conferencia, el comunicado de prensa que sacaron tiene un error de ortografía. Si a esas nos vamos, o sea, esto es ridículo. Veamos por qué surgió la medida cautelar. Tenemos que hacer un corte, ahorita regresamos con este... Pero entendamos de dónde proviene la medida cautelar. Ahorita regresamos con ese tema. Nadie está en contra de la medida cautelar, Denis. Pero tú dices que la dicta Emilio Álvarez y Casa. Eso es absolutamente falso. El Estado mexicano está firmado por Emilio Álvarez y Casa, Denis. Aquí está firmado. Pero está firmado por Emilio Álvarez y Casa. El Estado mexicano pidió la asistencia técnica internacional a la Comisión Interamericana. Y estamos de acuerdo en que la pidan. No se la pidió a Emilio Álvarez y Casa. No estamos en contra de que la pidan a la Comisión. A ver, ¿y qué interés político tiene Emilio Álvarez y
Casa en este caso? ¿Les parece que regresemos algún con este cargo tema? está pretendiendo aquí en México, porque a ver, dime por qué viene y viene Esa a hablar. es la broma del año, No, Isabel. bueno, para ti. Aquí está la Tenemos que prueba, hacer, Denise. pero tenemos que hacer una ¿Tienes pausa y ahorita Perfecto. regresamos con este tema y muchos más relacionados a si debe o no el grupo dejar el caso. Denise, tú querías decir algo sobre la medida cautelar, ¿correcto? Sí. La señora Miranda de Wallace ha argumentado que este caso surgió porque Emilio Álvarez y Casa expidió una medida cautelar. Creo que, y que lo hizo apresuradamente porque tiene alguna agenda política de desacreditar a las instituciones mexicanas y conseguir un puesto político porque está afiliado al PRD. Es no entender cómo se dio este caso. El Estado, por su vinculación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana dicta medidas cautelares al Estado mexicano después de la desaparición de 43 estudiantes. Y esa medida cautelar es, se sientan las partes, las víctimas, quienes serían las beneficiarias de la medida cautelar, representantes del Estado mexicano y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y llegan a un acuerdo de pedir asistencia técnica internacional y por eso se crea el grupo interdisciplinario. Esa es la realidad, no es una decisión unipersonal de Emilio Álvarez y Casa con una agenda. Y la manera en la que se crea el grupo lo dota de autonomía y le da toda una serie de facultades que está ejerciendo, facultades de proteger a las víctimas, de buscar a los desaparecidos, de incluso empujar investigaciones y proveer líneas de investigación que pudieran derivar en condenas criminales. Eso es lo que ha estado haciendo el grupo. No puede simplemente una persona, por animadversión personal a Emilio Álvarez y Casa, pedir que se vaya el grupo descalificando el trabajo de... A ver, yo creo que estamos por partes, ¿no? Sí. Regresamos una respuesta al tema de la medida cautelar. Denise, déjame decirte que el problema no es la medida cautelar. No entendiste mi punto de vista y te lo vuelvo a explicar con mucho gusto. A ver, el tema es, nadie consigue medidas cautelares tan rápido como las consiguió el maestro Patrón. ¿Por qué? Porque conocía a Emilio Álvarez y Casa. La pregunta es, ¿por qué no las dictaron en otros casos? Por ejemplo, en los que encontraron en Tamaulipas, que eran 50 migrantes, entre ellos mexicanos, y ahí nadie, ni Emilio ni nadie se acercó. Perdóname, Isabel, ignoraste mi punto sobre el joven de Apatzingán. Yo te dejé hablar. Entonces, me parece que aquí la justicia está siendo selectiva, es decir, como aquí hay la vinculación, aquí no hay justicia, aquí como la vinculación está haciendo con Emilio Álvarez y Casa, por supuesto que pudo conseguir. Es más, en ese momento ya se pudo sentar con el gobierno y ofrecer los servicios técnicos, cosa que no había pasado. No estoy diciendo que no sea bueno o no sea malo que estén expertos o el ojo internacional. Eso quiero que quede muy claro. Mi punto de vista es que está viciado precisamente por el tema de Emilio Álvarez y Casa. Y está tan viciado que te regalo, Denise, aquí una de las organizaciones de Emilio Álvarez y Casa en la que acaban de inhabilitar a Juan Carlos, precisamente, que ahora está dirigiendo también una de estas organizaciones, a Juan Carlos Gutiérrez, porque intervino desde una organización y luego siendo funcionario de gobernación en contra de una víctima y en favor de un caso que él defendió. Aquí te lo dejo, Denise, para que lo veas. Ahí está la prueba de cómo se utilizan los cargos para beneficio propio. Y déjame decirte algo más. Aquí está esta parte que le entregaron al Senado. Desde este entonces había problemas en Guerrero. Aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había denunciado todo esto. La pregunta es, ¿por qué tampoco hicieron nada en ese momento? Y me refiero a Emilio Álvarez y Casa. También aquí está y te la dejo para que veas. Y eso fue también, se le entregaron a la senadora Angélica de la Peña. Eso es lo relativo al tema. Ahora, ¿por qué digo que se debe de salir? Pues porque está viciado. Pasemos ese tema. Porque está viciado. Si nosotros tenemos una persona que la pone, que tiene un interés político en este país,
que se excuse el señor y que sea otra persona la que tome el caso. Nadie está en contra de que esté la Comisión Interamericana. Es la forma y el manejo que le están dando a la información. Pero ves los resultados de este grupo, ves evidencia de que está viciada. Es decir, si tú piensas que hizo bien, voy a entrar a esa parte. Claro que está viciada. Trabajo, claro que está viciada. Pues Mira, bien. Está tan viciada, está tan mal estructurada sobre todo, pero además tan viciada, que yo he hecho esta pregunta que no me han contestado nadie del grupo, ni siquiera Emilio Álvarez y Casa. ¿Por qué este grupo en su reporte no pone que los padres de familia que dicen que no confían en la PGR, y está bien, yo no estoy diciendo que confíen en PGR, tienen toda la razón a lo mejor en no confiar en PGR, pero el punto es, ¿por qué no los llevaron a declarar quiénes era el nombre de sus hijos, cuáles eran sus teléfonos, qué información tenían? Curiosamente, no empiezan por el principio, saber cuáles son los nombres, cuáles son sus teléfonos y qué información tenían los padres. Eso lo debió de haber hecho el grupo. Además, omitió otra cosa que es fundamental, el contexto en el que se da este problema, que es narcotráfico, debilitamiento institucional, que yo ya te dije, había denunciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tema de guerrilla, el tema de grupos subversivos, todo esto parece que lo ignora el grupo, quizá porque no conocen nuestro país. A ver, ellos Javier, meten el tema del narco porque el quinto camión... Lo meten al final, lo meten al final en su reporte al final, lo único que me revelan tus comentarios, Isabel, es que no conoces el reglamento de operación de los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al secretario ejecutivo no se le inhabilita porque no tiene poder de voto, ni de decisión, ni de nombramiento. ¿Pero quién está pidiendo que lo inhabilite? Estás pidiendo... Estoy diciendo que se excuse. Bueno. Igual se excusó García Ramírez cuando llevó un caso Orozco, y aquí te traigo las pruebas. Cómo ellos se excusaron por ser mexicanos. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Pero ellos tenían voz y voto. El argumento no aquí... tenían voz y voto. Aquí está. No eran secretarios ejecutivos, nunca fueron secretarios ejecutivos. No fueron secretarios, fueron miembros. Y aquí está la reglamentación, y siendo miembro se debe de excusar. Ese argumento es absolutamente falso. En segundo lugar, tú dices que... Tenemos 5 minutos, entonces escojan bien. Que el informe está plagado de irregularidades porque... no pidieron a los padres de familia que fueran a denunciar, no conocen la realidad del país y que además no toman en cuenta el contexto de Guerrero. Si leyeras el informe, Isabel, te darías cuenta que comienzan precisamente describiendo el contexto de Guerrero. Lo que pasa es que tú quieres tergiversar el contexto de Guerrero. Ayotzinapa como grupo vulnerable, Denise. ¿Cómo va a ser la universidad, la normal de Ayotzinapa? ¿Cómo va a ser un grupo vulnerable? Exactamente. Pero lo ponen vulnerable el grupo, me refiero a la normal. La normal no pertenece a un grupo vulnerable. Isabel, ya lo leí, Denise. No, es que si lo leyeras hablarías de otra manera. Está reflejado en ese informe el terror de los sobrevivientes, de los entrevistados y lo que padecieron esa noche. Tú estás sugiriendo que de alguna manera ellos son subversivos, terroristas. No, yo no estoy diciendo que ellos son subversivos. Yo dije el contexto de Guerrero es narcotráfico, debilitamiento institucional, y lo describen, pero guerrilla. Todo eso no está plasmado. Mira, claro que está plasmado. Si comienzan hablando precisamente de el contexto en el cual han operado las rurales. Yo creo que simplemente tú tienes una agenda, y es una agenda política, y es defender a la Procuraduría. Yo no tengo por qué defender a la Procuraduría, Denise. Tan no la defiendo que yo si tú ves en mi comunicado, digo, sea la ONU la que entre, porque la ONU sí tiene una oficina de drogas y de crimen. Mal es que yo dijera, crean ciegamente en lo que tiene PGR. La oficina de la ONU a la que tú mencionas no hace el tipo de trabajo que hace este grupo. Claro que lo hace, ya lo ha hecho Denise, por el amor de Dios. Hace recomendaciones, no hace investigación. Claro que hace investigación. No hace investigación del tipo que hizo este grupo.
Este grupo hizo de violaciones a derechos humanos en un inicio. Fue lo que empezó haciendo. ¿Qué violaciones había existido en este caso? Y las recomendaciones cautelares para los familiares. Caso, es un caso de desaparición forzada. Yo no acepto tu interpretación. Díselo al juez. Díselo al juez. Hay 13 jueces, Denise, que dictaron secuestro. No es tu opinión ni mi opinión. Aquí el que manda es el juez. Ajá. El que manda es el juez de un poder judicial independiente. ¿Por qué el Estado mexicano no quiere reconocer que esto es desaparición forzada? Hay que cambiar los tipos penales entonces. No, porque si es secuestro, pues fue otro grupo, fue Guerreros Unidos. Si es desaparición forzada, involucra al ejército, a la Policía Federal, a la Policía Municipal y a la Policía de Cocula, como está demostrado en este informe, que estuvieron presentes en 9 incidentes de violencia. ¿Qué revela este informe? Tú lo dijiste en la conferencia de prensa, nosotros podemos resolver nuestra propia debilidad institucional. Claro. Hay gente muy talentosa en México, Denise. Hay peritos en las universidades. ¿Por qué se pidió asistencia internacional? Porque resulta ser... no confían en la PGR. Bueno, pero es una buena razón. Estoy de acuerdo. Una PGR que siembra armas, una PGR que no siguió líneas de investigación, Denise, que debió haber seguido. Una PGR que entregó talento, la UNAM entregó peritos. Peritos que fueron ignorados por la PGR. No fueron ignorados, se hicieron periciales, Denise. El perito de la UNAM... No demeritemos a los peritos de la UNAM. No estoy demeritando a los peritos de la UNAM. Entonces México hay talento para hacerlo. Los peritos de la UNAM que dijeron que no había ocurrido una incineración en el basurero de Cocula fueron ignorados por la PGR. Una PGR que entregó balas en bolsitas de plástico. Una PGR que negó la existencia del 5º autobús. Una PGR... No es cierto, es una gran mentira. Y no son 5, Denise, son 6 autobuses y están... Si tú ya tienes la averiguación previa, puedes ver desde el primer día. Déjame decirte que entre otras barbaridades que dijo este grupo fue que ellos habían descubierto la ropa. Bueno, fíjate qué mal están viendo a la averiguación previa, que desde el otro día el procurador de Guerrero dijo, está la ropa y está en cadena de custodia. Tan es así que le entrega a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe y le dice, te hago entrega de la información que tengo en cadena de custodia. Entonces, eso es una gran mentira. Aquí está el informe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde estaba la ropa. ¿Qué es lo que dice? Y aquí está permíteme, aquí está en el periódico, Denise. Al otro día está la ropa. ¿Y qué salen a decir los argentinos? Encontramos ropa que PGR no había dicho. Es que no la tenía la PGR, la tenía el Estado. Y los señores no habían visto que había constancia que esa ropa se había encontrado. Sí, y aquí está el reporte de la Comisión Nacional. ¿Y sabes cómo encontraron esa ropa? En bolsas de plástico enmohecida. Esa era la cadena de custodia. Pues que se lo reclamen a quien lo entregaron, porque lo entregaron a un juzgado y lo entregaron y le avisaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí Isabel, estás tratando de desprestigiar el trabajo de 5 expertos de talla internacional. Estoy tratando de demostrar que tampoco son perfectos. Ni uno ni otro. ¿Qué tenemos que hacer? Abrirlo a un grupo mayor de gente experta para que se pueda poner sobre la mesa todas las líneas y llegar a la verdad. Porque es a lo que los padres tienen derecho, Denise. Los padres y no a que los estén obstaculizando, llevándolos por líneas equivocadas. ¿Y tú eres la defensora de los padres? Claro, los padres no creen en ti, Isabel. Yo respeto los padres creen en la investigación que hizo el grupo interdisciplinario. Porque los tienen ahí todo el tiempo diciéndoles que ellos son dueños de la verdad. Yo creo que hay que abrir esto. Si realmente se sienten dueños de la verdad, que lo abran. Yo te estoy viniendo a demostrar cómo sí tuvieron errores. Aquí está y te lo estoy dejando. Esos no son errores, son invenciones tuyas para desacreditar el trabajo profesional. A ver, Denise, ahí están las notas. Aquí está la nota. Igual que están los artículos. No te cierres a lo que está escrito y a lo que está en la ley, por el amor de Dios. Una pregunta. Si el propio gobierno invita, junto con los familiares, a este grupo y ellos parecen estar contentos con este grupo. Si yo nada más te hago una pregunta, Javier, ¿qué va a pasar el día que este caso llegue a la CID de manera oficial? Ya va a estar prejuzgado, porque ya metió la mano a la propia CID. A la hora que llegue ya como queja, como país, ahí vamos a tener un conflicto. No ha metido la mano. El grupo interdisciplinario tiene autonomía.